Cultura en el panorama occidental, muy conocida en Europa. Hay dos escritores españoles que son importantes y no tan conocidos, que pertenecieron al Renacimiento y al Siglo de Oro. Mm, y bueno, pues muy importantes como otras figuras de la literatura española, entre ellas, bueno, pues se puede nombrar a Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, y bueno, pues así un sinfín, incluso nombrar a Lope de Rueda, que también fue uno de los escritores más importantes de la Edad Moderna en España. Antes de hablar de todos ellos, de los principales eh, personajes de la cultura occidental, voy a definir algunos conceptos. ¿Qué es el docufiction? Se trata de un género cinematográfico que intenta captar la realidad tal como es y al mismo tiempo que introduce elementos irreales o de situaciones de ficción en la narrativa con el fin de la fuerza de la representación de esta realidad utilizando algún tipo de expresión artística. El docufiction al final es trasladar un tema en torno al cine que es real pero irreal. Es decir, es como mezclar la realidad con lo que no es real. Es hacer un mix, que es algo que incluso, pues, en el concepto del cine, cuando nació y sobre todo en la actualidad, es algo muy, bueno, pues conocido, importante y además, bueno, que se utiliza en la actualidad. Es decir, que eso es algo además, mezclar ficción con realidad siempre ha existido y bueno, en el cine, bueno, pues quedó como novedoso en lo que, bueno, pues más tarde muchos directores, artistas recogieron con las obras de los principales escritores europeos. Y bueno, no de Europa solo, sino más allá del continente europeo. El trascendentalismo, movimiento literario y filosófico que surgió a finales del siglo XIX. Promovió la idea de vivir completamente por los propios motivos y la realidad, ignorando en última instancia aquellas ideas sostenidas por otros. Es como vivir tú directamente sin necesidad de depender de otras ideas que vengan, bueno, pues, de otras figuras dentro del arte. Que más o menos es como vivir tus propios motivos, tu realidad, ignorando todas las ideas que vengan de otros, bueno, pues todo ello. Es decir, hacer tu propia realidad es el trascendentalismo. Los poetas laquistas fueron un pequeño grupo de poetas británicos de comienzo del siglo XIX, pusieron entre 1798 y 1815 los primeros poemas de tendencia claramente romántica, considerados parte del romanticismo anglosajón. Y bueno, pues como surgió en la primera mitad del siglo XIX, bueno, pues el romanticismo penetró con fuerza en Europa y bueno, también en España. Y fue un movimiento en el cual, bueno, pues se recuperaron ideas del pasado, como ver a la Edad Media, como dar mayor importancia a los sentimientos y no a la vida real en la que se encontraban muchos de los escritores románticos. Es decir, es como volver a las raíces del pasado y olvidarte de la realidad por los problemas eh, que tienen los propios escritores, los artistas del periodo del romanticismo. La agrimensura, la rama de la topografía destinada a la delimitación de superficies, a la medición de áreas y a la rectificación de límites. Es como aquellas personas que se dedican a, bueno, a la construcción en torno a medir una serie de terrenos y qué es lo que se va a construir ahí, pues, con una serie de cómo medir las áreas, pues en este área, en esta zona se puede poner una estructura, en la otra, y bueno, luego se van rectificando los límites dependiendo, bueno, pues si hay que ampliar más o hay que reducir más el espacio para que intente caber el dibujo que van a intentar, bueno, que han realizado, o el boceto, para llevarlo a cabo a la práctica. Eso es la agrimensura. El Renacimiento estadounidense fue un periodo de la arquitectura y de las artes, es decir, fue un periodo al final artístico que surgió en Estados Unidos, que estuvo vigente entre 1876 y 1917. Justo en ese año es cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial del bando aliado en el año 17 y bueno, caracterizado por una renovada autoconfianza nacional y la sensación de que el país era heredero de la democracia griega, la ley romana y el humanismo renacentista. El Renacimiento estadounidense es la copia directamente de las artes grecolatinas y europeas con el humanismo y el Renacimiento eh, de Europa. La ciencia cristiana es un sistema de creencias religiosas y espirituales establecido en el siglo XIX por Mary Baker Eddy.
que según sus adeptos sirve para curar enfermedades. La iglesia que practica la ciencia cristiana se denomina Iglesia de Cristo Científico. Bueno, la ciencia cristiana, bueno, son, como hablan los adeptos, en torno a la propia escritora Mary Baker Eddy, que hablan, bueno, pues, de al final entremezclar ciencia bueno, y literatura, pensamiento, bueno, con cualquier arte, la ciencia con el arte, y bueno, pues se denominó Iglesia de Cristo Científico, que según lo que dicen todo el grupo de adeptos es de la ciencia cristiana, es que es para curar enfermedades. Louis Milestone fue director estadounidense, ganador de 2 premios Oscar como mejor director con la película Ocean Eleven de 1960. Alan Crosland fue director de cine y actor de teatro estadounidense. Destacó por haber dirigido el largometraje con diálogo hablado de Jazz Singer de 1927. Los dos, además, son artistas, bueno, más que artistas, son directores destacados en el siglo XX en Estados Unidos. El matrimonio Flaherty. Robert Joseph Flaherty fue cineasta estadounidense que dirigió y produjo el primer documental de la historia del cine, Naruk, el esquimal, conocido como el inventor del docufiction, que es mezclar la versión realidad con la versión irreal, eso es la definición del docufiction, y bueno, estuvo casado con la escritora Frances Flaherty desde 1914 hasta su muerte en 1951. Frances Harvard Flaherty fue directora de cine y además escritora estadounidense, conocida por Louisiana Story de 1948, The Land y Moana de 1926, películas muy conocidas en la cultura anglosajona y sobre todo en Estados Unidos. En 1955 fundó The Flaherty Seminar, que fue un centro de estudios cinematográficos para cineastas, curadores y estudiantes. El matrimonio Flaherty fue un matrimonio muy conocido en el mundo del arte estadounidense. Fritz Lang fue director y guionista austriaco, naturalizado alemán y también estadounidense, que desarrolló su carrera artística en Alemania y Estados Unidos. La película Metrópolis de 1927. Otro director muy conocido en el mundo anglosajón y en el mundo europeo. Por cierto, todos los directores que he nombrado poco conocidos son en España. En el resto de Europa y la cultura, sobre todo anglosajona, por Estados Unidos, son de los más importantes y destacados y muy conocidos por gran parte de la población europea. James Bruce fue escritor, historiador y político británico, fue ex embajador británico en Estados Unidos, un político Bruce muy importante y, bueno, aparte también en el mundo del arte literario y como historiador. William Wordsworth fue poeta británico, pertenecía al romanticismo, con Samuel Taylor Coleridge contribuyó al inicio de la época romántica de la literatura británica con su publicación conjunta de baladas líricas de 1798. Esta obra influyó de modo determinante en el paisaje literario del siglo XIX, una obra además que dejó huella en todo el siglo XIX. Samuel Taylor Coleridge fue poeta, crítico, filósofo británico, uno de los fundadores junto a su amigo William Wordsworth del romanticismo en Gran Bretaña y uno de los laquistas. Aquellos grupos, bueno, pertenecieron al periodo romántico bueno, de la cultura británica y las obras de Taylor Coleridge son Rime of the Ancient Mariner, Kubla Klan y Biography Literaria, que es una obra en prosa. Christopher Marlowe fue poeta, dramaturgo y traductor británico del periodo isabelino, popularizó el verso blanco incorporándolo a su teatro, considerado como el gran predecesor de Shakespeare. Por cierto, de Shakespeare hay que decir que es el escritor británico más importante de la Edad Moderna bueno, pues, en la cultura anglosajona. Bueno, pues Marlowe fue el predecesor de él, es decir, como el anterior. Y bueno, la obra de Marlborough es La trágica historia del Doctor Fausto de 1592. Benjamin Pierce fue matemático estadounidense que enseñó en la Universidad de Harvard por aproximadamente 50 años. Hizo contribuciones a la mecánica celeste, que es el estudio de los cuerpos celestes del universo, estadística también, teoría de los números, álgebra y filosofía de la matemática.
que lo que intenta realizar la filosofía de la matemática es comprender y explicar los requisitos, el objeto, el método y la naturaleza de las matemáticas. La obra de Peirce es Linear Associative Algebra de 1870. Max Planck fue matemático y filósofo azerbaiyano-estadounidense, nació en Azerbaiyán y se marchó a Estados Unidos. Destacó dentro de la filosofía analítica. Charles Lincoln Van Doren fue doctor en matemáticas y literatura, autor de más de 20 libros, donde destaca Cómo leer un libro, que se publicó en 1940, junto al filósofo Martin N. J. Alder. Ha sido también editor de la Enciclopedia Británica y vicedirector del Instituto de Investigaciones Filosóficas de Chicago. Los tres dejaron huella en las matemáticas, que por cierto es una ciencia además muy importante y bueno, son conocidos en toda la cultura anglosajona europea y muy poco en la cultura española. Henry David Thoreau fue escritor, poeta, filósofo estadounidense de tendencia trascendentalista y origen puritano. Fue agrimensor, naturalista, conferenciante y fabricante de lápices. Las obras es Walden de 1854 y La desobediencia civil de 1849. Herman Melville fue escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense que perteneció al Renacimiento estadounidense como aquel en el cual se hablaba del periodo greco-latino y del Renacimiento y el humanismo europeo. Y es al final, bueno, lo que penetró durante, bueno, 1836 y 1917 en Estados Unidos, que fue la cultura del Renacimiento estadounidense, que fue recuperar las ideas al final de Occidente y trasladarlas al territorio estadounidense. Taipi, de 1846, basada en sus experiencias en Polinesia, Moby Dick, considerada su obra maestra y un clásico de la literatura universal, que es de 1851 la obra de Moby Dick. Escritores muy conocidos en Europa, en la cultura anglosajona. Si hablamos ya de nuestro país de España, no son tan conocidos. Mary Baker Eddy fue escritora estadounidense, fundadora de la ciencia cristiana. En 1866 afirmó haber descubierto el principio divino que utilizó Cristo y haberse curado a sí misma de daños en la columna vertebral tras sufrir una caída en el hielo en Lynn, en Massachusetts, el 1 de febrero de 1866. La obra es retrospección e introspección. Se encuentran las experiencias que la guiaron en 1866 al desarrollo del sistema que denominó ciencia cristiana. Una mujer, bueno, pues que fue escritora y bueno, pues estuvo relacionada con el mundo de la iglesia, es decir, el mundo religioso, y bueno, pues que destacó hablando de la ciencia cristiana, que los adeptos dicen que es como que cura las enfermedades. Hablan al final, la ciencia cristiana lo que habla es la curación de enfermedades, parte, bueno, pues de lo que hablan los religiosos y todos los cristianos de la divinidad. Publio Ciro fue escritor latino de la antigua Roma. Mortimer Jerome Adler fue filósofo, editor y educador estadounidense, obtuvo un doctorado de filosofía en la Universidad de Columbia e impartió jurisprudencia desde 1930 en la Universidad de Chicago. La obra es como leer un libro de 1940. Charlotte, Emily y Anne fueron escritoras muy importantes en el mundo anglosajón, en la literatura anglosajona, muy conocidas en Gran Bretaña, en Europa, en la parte también de América, pero que en España no son tan conocidas. Dejaron un legado y una huella impresionante en el mundo literario anglosajón de la primera mitad del siglo XIX. Charlotte Brontë fue novelista británica. Sus hermanas fueron Emily y Anne Brontë, y la obra de Charlotte es Villette de 1853. Emily Brontë, que es la escritora más conocida, es británica. Emily es la escritora de las tres hermanas más importante y conocida en el mundo al final anglosajón y europeo, no tanto en el español. Su obra destacada son Cumbres borrascosas de 1847, considerada un clásico de la literatura británica. Escribió bajo el seudónimo masculino Ellis Bell para sortear las dificultades que tenían las mujeres en el siglo XIX en el reconocimiento de su trabajo literario. Voy a hacer un énfasis, siendo historiador, muchas mujeres como Emily o otras incluso en España también se cambiaron a nombres masculinos o seudónimos para evitar tener problemas con el periodo en el que vivieron. Y sobre todo porque ellas, como Emily y otras
artistas femeninas lucharon por la igualdad. Si ya incluso hablamos de la filosofía femenina, que es tan importante en el mundo occidental como fue Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría fue una de las filósofas más importantes del mundo occidental y bueno, que dejó un legado impresionante y que está totalmente olvidada. Decir de Hipatia que dejó, bueno, heredó, o heredó sí, o cogió los ideales platónicos. Pero eso da igual ya de coger el ideal platónico, es decir, el racionalismo, el empirismo, como se habla, por ejemplo, en el ámbito aristotélico, da igual. Muchas mujeres lucharon por esa igualdad, Concepción Arenal, Victoria Kent, Clara Campoamor, que fueron además grandes mujeres del primer tercio del siglo XX en España y que totalmente han sido olvidadas, como incluso Rosa Chacel, miembro de la generación del 27 y que poco la nombra, que si hablan son cuatro líneas. Y yo no estoy diciendo que se hable cuatro líneas de Federico García Lorca, no, es decir, ni de Lorca, ni de Alberti, ni de nada, sino poner una igualdad, porque muchas de las mujeres que han sido grandes escritoras en el mundo del arte y en otros ámbitos de la ciencia, quieren y querían también en su momento esa igualdad. Los cimientos de la sociedad del siglo XIX, vale, se hicieron bien, pero esos cimientos no valen para la sociedad del siglo XXI. Primeramente porque no son cimientos que están bien estructurados, porque esos cimientos se quedaron a medias. Y lo digo yo siendo historiador, no puede ser que todavía haya los mismos problemas entre hombres y mujeres con la cantidad además de soluciones que se pueden poner en torno al mundo laboral y todo, porque luego además bueno, siguen cobrando menos las mujeres, vamos, no hace falta hablarlo, por ejemplo, en el ámbito, bueno, pues normal, es decir, me refiero también en la fama. Y esto sucede incluso en otros deportes, donde todavía sigue habiendo grandes diferencias entre hombres y mujeres. Y claro, la única solución es ir modificando las estructuras del siglo XIX con otras que sean cimentadas, bueno, pues con una mejor estructura en la sociedad actual, porque es que como sigamos con la sociedad de los cimientos del siglo XIX no tiene cabida y va a seguir habiendo los mismos problemas y lo que al final se pide es que haya igualdad entre ambos sexos, el masculino y el femenino. Y ya, bueno, bueno, termino con el inciso. La novela, considerada inicialmente como salvaje y burda por los críticos, fue reconocida con el tiempo como la expresión más genuina, profunda y contenida del alma romántica británica y una de las obras más importantes de la época victoriana. Una obra de Cumbre por las cosas que fue muy criticada y que, y que con el paso de los años y los siglos es una de las obras cumbres em, de la escritora Emily Brontë. Y Anne Brontë fue novelista y poetisa británica, la más joven de la familia Brontë, con las obras Angus Grave de 1847 y La inquilina de Wildfell Hall de 1848. Tres mujeres que pertenecieron a la familia Brontë, que Charlotte, Emily y Anne lucharon por la igualdad entre hombres y mujeres. Gutiérrez de Cetina fue poeta español que perteneció al Renacimiento y al Siglo de Oro español. Gaspar Gil Polo fue escritor y jurista español, notario y primer coadjutor de maestre racional del Reino de Valencia, nombrado por el monarca Felipe II el 28 de agosto de 1572. Poeta, bueno, con calidad literaria que le llevó a ser admirado e incluso imitado por el mismísimo Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los grandes escritores españoles de la literatura moderna, bueno, de la Edad Moderna, y muy importante en la literatura no solo española, sino también europea e internacional. A Miguel de Cervantes como a Quevedo, Góngora, Tirso de Molina, Lope de Vega, son escritores muy conocidos en España, en Europa y fuera del continente europeo. Como pasa, por ejemplo, con el caso de bueno, Velázquez, que es uno de los pintores más destacados, no solo en España, sino a nivel internacional.
Charles Taze Russell fue pastor y estudioso bíblico estadounidense, fundador de la Biblia, un movimiento cristiano que luego cambiaría de nombre a Testigos de Jehová. Es una figura dentro del mundo de la religión. También sucedió como con la escritora estadounidense Mary Baker Eddy, que bueno, pues fue una escritora estadounidense, bueno, pues que escribió en el mundo religioso, la artista Mary Baker Eddy. Finalizo. Comento que soy historiador y os ha gustado la cultura occidental con diversas ramas, de ciencia, literatura, todo ello. Darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.